Bienvenidos, estimados alumnos y alumnas. Esta es la tercera clase que tenemos de la materia. En esta vamos a ver dos temas. El primer tema es el papel del analista de sistemas. En este tema vamos a ver o a conocer la importancia que tiene un analista dentro de una empresa. El siguiente tema se llama el ciclo de vida de los sistemas. Los objetivos que conlleva este tema es conocer las habilidades que debe poseer un analista, conocer el papel del analista de sistemas o sus diferentes roles. Hay algunas preguntas que ustedes estarán haciendo. ¿Por qué es importante el analista de sistemas? ¿Cuáles son algunas habilidades que debe poseer? ¿Cuáles son los diferentes papeles o roles que tiene? El analista de sistemas generalmente valora la manera que funcionan los negocios, examinando la entrada, el procesamiento de datos y la salida de información, con el propósito de mejorar los procesos organizacionales. Muchas mejoras involucran mejor apoyo para las funciones de los negocios por medio del uso de sistemas de información computarizados. Esta definición enfatiza un enfoque sistemático y a la vez metódico para analizar y posiblemente mejorar lo que está sucediendo con el contexto específico creado por un negocio. Los analistas de sistemas tienen la misión de solventar los problemas, de darle soluciones a los problemas que la empresa puede tener, respondiendo a través de los diferentes sistemas que se van a crear para hacer más competitivo a la organización. Antes de entrar al tema, veamos qué habilidades son requeridas. Primero, conocimiento laboral de tecnologías de información. Debe el analista de conocer las herramientas que se deben aplicar a los diferentes proyectos de la empresa. Un analista debe saber de dichas herramientas, desde los métodos para recabar información hasta los distintos modelos de software, pasando por el uso del UML, los diagramas de clase, eventos, casos de uso, los diagramas de flujo de datos que nos van a dar una representación de la entrada de datos, por dónde andan los datos y la salida de los mismos. Segundo, un analista debe tener experiencia en programación de computadoras. Esto es una situación en la cual algunos piensan que un analista no debe tener conocimientos de programación porque ahí están los programadores. Sin embargo, dígame usted, ¿cómo va a ser jefe de cocineros si no sabe cocinar? Claro que debe saber de programación. ¿Y por qué? Se me ocurren varias. Una es que para planificar el proyecto debe saber qué tan complicado, tan complejo es lo que le están pidiendo. Medir los tiempos en base a eso. Si usted no sabe de programación, no va a saber qué tan complicado es lo que hay que desarrollar. Por lo tanto, en su planificación los tiempos no van a ser cumplidos por lo mismo. Otra, que no le den paja a sus programadores. Hay programadores que al saber que el analista no conoce, le dicen que esto es complicado, que no se puede hacer, con el objetivo de evitar la fatiga. Si usted no sabe, no podrá refutar los alegatos. Esto es, para citar algunas justificaciones. Tercero, conocimiento general de procesos y terminología de negocios. Esto es completamente necesario. Cuando usted es contratado en una empresa, debe empaparse de lo que la empresa hace, conocer el quehacer de la misma. De lo contrario, no encontrará con facilidad la parte de ser proactivo. Usted debe saber los objetivos estratégicos de la empresa, debe conocer la visión y sobre esos usted va a evaluar si los sistemas que están en este momento están apoyando de manera directa y funcional dichos objetivos. De lo contrario, usted va a tener que hacer cambios en esos sistemas. ¿Por qué? Porque usted busca, como analista, la mejora continua de la empresa. Por lo tanto, es obligación del analista de conocer los procesos de la empresa. El otro sería habilidades generales en la solución de problemas. La primera y principal es que el analista, como ya habíamos dicho en la introducción, soluciona problemas. Le gusta el reto de analizar un problema y encontrar una respuesta funcional. El otro es buenas habilidades de comunicación. Malas noticias para aquellos que no les gusta comunicarse, aquellos que quieren estar encerrados y no hablar mucho. Indudablemente que la comunicación en nuestro caso es fundamental.
En muchos sentidos, los analistas de sistemas trabajan tan de cerca con las personas como lo hacen con las computadoras. Al inicio de un proyecto, hablan con los usuarios y con los administradores para conocer los problemas existentes y los objetivos que la empresa quiere alcanzar mediante la inversión en un sistema nuevo o mejorado. Saber expresar el pensamiento y sobre todo generar una confianza y la empatía misma es la base del buen desarrollo del sistema. Otra sería la flexibilidad y adaptabilidad. Otra característica de nosotros los analistas es saber ser flexibles, sobre todo cuando de alguna manera nos agregan requerimientos o nos los cambian en el transcurso por razones que van desde la naturaleza del cliente hasta los cambios organizacionales. El otro es el carácter y la ética. No siempre el analista va a decir siempre sí a todo lo que el cliente desea. Debemos tener y sentar una posición en los casos en los que consideramos que no podemos aceptar. Como ejemplo, un cambio de requerimiento que ya se trató y se acordó que afecte el buen desarrollo del sistema. Y la ética que en toda profesión es necesaria. ¿Saben por qué? Porque el analista conoce datos e información sensible de la empresa, porque está automatizando muchos procesos y los está mejorando. Por ello, al conocer la información que es muy sensible, se debe tener ética para ser callado, resguardar esa información y no divulgarla, entre otras cosas. Disfrutar a la hora de plantearse retos para la solución de problemas y sopesar los pros y los contras con las diferentes soluciones. Saber escuchar y tener la capacidad de hacer las preguntas correctas. Eso es otra virtud muy importante. Saber lo que se va a preguntar y hacerlo de manera correcta. Tener tacto, diplomacia y buenas habilidades de negociación. Nosotros negociamos con el cliente y tenemos que tener esa habilidad para lograr acuerdos. Trabajar bajo presión, pues claro, trabajamos bajo presión en los proyectos, ¿verdad? Y cumplir con los plazos de entrega. Esta es una profesión sumamente estresante. Veamos algunas funciones del analista de sistemas. Organizar a todos los elementos que intervienen en el proyecto. Importante. Nosotros vamos a coordinar y organizar todos los elementos que intervienen en el proyecto. El recurso humano, la distribución de software, hardware. Controlar el trabajo del equipo, darle seguimiento, hacer retroalimentaciones, ver si estamos cumpliendo con los tiempos, hacer algunos cambios si son necesarios. Por eso es una flexibilidad dentro del plan. Escoger, diseñar y utilizar los métodos, las técnicas. No todos los sistemas son iguales. No vamos a emplear las mismas técnicas y los mismos métodos. Estudiar el sistema de dirección, organización e información de la entidad. Diseñar el nuevo sistema de información. Diseñar la base de datos que utilizará el sistema. En algunas empresas, un analista podría ser responsable de todo el proceso de análisis de las necesidades, el diseño de un sistema apropiado, la escritura y el desarrollo de programas. Planificar las actividades del análisis y diseño de sistemas. La parte de administración es fundamental para el éxito de los diferentes proyectos de sistemas. Diseñar los documentos, formularios de utilización implica una buena redacción, dar claras las ideas en función del tipo de persona que va a llegar. Estos formularios, si es un cliente con utilización de palabras que pueda comprender, debemos evitar el lenguaje técnico. Diseñar los aspectos que tienen que ver con la seguridad y validaciones. Esto es muy importante, básico para el sistema. Diseñar los controles a la entrada de los datos. Estudiar las necesidades y proponer soluciones necesarias para la adquisición del equipamiento computacional requerido. Proponer la compra de software para el desarrollo de actividades. Hoy conlleva responder la pregunta, ¿por qué es importante el analista de sistemas? Algunas razones ya las dimos al inicio de la clase. Partamos del hecho que somos agentes de cambio. En toda empresa que llegamos, lo primero es corregir algunos procesos, con el fin de hacer más eficiente la empresa. Nos involucramos en procesos que causan cuellos de botella. Lo mejoramos, ¿cómo no ha de ser posible si el sistema refleja dichos procesos? ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros dejamos cuellos de botellas y no ordenamos los procesos, el sistema eso es lo que va a reflejar. El analista es el encargado de ofrecer una solución a un problema, analizarlo y solucionarlo a través de un sistema informático. Además, se evalúa de manera sistemática el funcionamiento de un negocio mediante el examen de la entrada y el procesamiento de datos
y su consiguiente producción de información con el propósito de mejorar los procesos de una organización. Nosotros podemos hablar de una relación entre el cliente y el análisis del sistema y el sistema en sí. En el cliente, nosotros vemos requerimientos, vemos las necesidades y tratamos de evaluar las expectativas. En el análisis del sistema, pues lo importante es entender al cliente, ofrecer una solución ideal o más pegada a la realidad, y la parte de lo que es el desarrollo. Por el parte de lo que es el sistema, hablamos del cumplimiento de las expectativas. El cumplimiento de las expectativas no es más que la funcionabilidad del sistema, es decir, responder a los requerimientos y necesidades que el cliente tiene. Ahora sí podemos hablar sobre los roles o el papel del analista. Existen tres: consultor, experto en soporte técnico y agente de cambio. Veámoslo. Consultor. Con frecuencia el analista de sistemas desempeña el rol de consultor para un negocio y por tanto podría ser contratado de manera específica para enfrentar los problemas de sistemas de información de una empresa. Esta es una ventaja porque los consultores externos tienen una perspectiva fresca de la cual carecen los demás miembros de una organización. Una persona que viene de afuera y es contratada por la organización tiene otro tipo de experiencia, otro tipo de visión y tiene más frescas las ideas, y eso puede mejorar enormemente el desarrollo de las actividades de la empresa. Existe una desventaja, ya que alguien que está afuera nunca realmente podrá conocer la verdadera cultura organizacional. Dependen en parte de los métodos sistemáticos existentes para llevar a cabo el análisis y diseño de sistemas. Una persona que está dentro de la empresa tendrá esa ventaja, conoce muy bien todos los procesos de la empresa. Sin embargo, podrían haber ciertos problemas, como por ejemplo el hecho de no poder tener la experiencia necesaria que se tiene cuando se ha trabajado fuera de la empresa. Por otro lado, el respeto que se pueda tener o la confianza que pueda generar esta persona que está dentro. Confianza se puede generar por el hecho de que es una persona que está dentro de la empresa. Eso es cuando somos un consultor. La misma palabra nos dice, nos consultan por algún problema y tratamos de buscar la solución. El problema está y como consultores, repito, buscamos solucionar el problema. El otro es experto en soporte técnico. En este papel el analista recurre a su experiencia profesional con el hardware y software de cómputo y al uso que se le da dentro del negocio. Con frecuencia este trabajo no implica un proyecto de sistema, sino más bien la realización de pequeñas modificaciones o la toma de decisiones que se suscriben a un solo departamento. Quiere decir que en este caso no es el líder de un proyecto de sistema, simplemente es alguien que da su opinión, que dirige aspectos del hardware y software, como un soporte técnico. Y el último, y no menos importante, el agente de cambio. Este es el papel más completo y más complejo y de mayor responsabilidad que asume el analista, el cual, como su nombre lo indica, es quien va a ser una persona proactiva en busca de mejorar los procesos de la empresa. Traducirlo en un sistema que sea funcional. Un agente de cambio se puede definir como alguien que sirve de catalizador para el cambio. Desarrolla un plan para el cambio y coopera con los demás para facilitar el cambio. Como analistas tienen la responsabilidad de mejorar la empresa y volverla competitiva. Es un papel muy delicado y que algunas empresas el analista no lo cumple por las múltiples ocupaciones que tiene dadas por una mala administración del área informática. Eso es harina de otro pisto. Como sea el analista, cualquier rol es fundamental en el desarrollo de la empresa, sobre todo en la parte de agente de cambio. Llevamos la responsabilidad de elevar el desempeño de una organización para hacerla competitiva. Es a través de los sistemas que se desarrollan que una empresa puede competir. La sola presencia del analista en el negocio se espera un inicio de cambio. Como analistas de datos, nosotros debemos estar conscientes
de este hecho y utilizarlo como punto de partida para su análisis. De ahí que tenemos que interactuar con los usuarios y la administración desde el principio del proyecto. Como corolario podemos decir que el analista es una base fundamental para que la empresa pueda ser competitiva y mantenerse en el mercado a través de la funcionabilidad de los sistemas. Creo que ahora sí tienen la idea de la importancia, el papel que jugamos en todas las empresas. Es un trabajo estresante, pero es de retos. El siguiente tema se llama el ciclo de vida de los sistemas. Objetivos: conocer la importancia del modelo, mostrar las diferentes fases del modelo, determinar ventajas y desventajas del modelo. El ciclo de vida de los sistemas es un método para el desarrollo de sistemas. Es un conjunto de actividades, procesos para el desarrollo de los sistemas. El desarrollo de un sistema de información contempla una serie de etapas bien diferenciadas, tanto en características como en el volumen de recursos a utilizar. El conjunto ordenado de estas etapas es conocido generalmente como ciclo de vida de un sistema. Este ciclo de vida, llamado clásico, recibe diferentes nombres, entre ellos ciclo de vida básico, modelo en cascada o modelo lineal secuencial. Estos nombres nos dicen que se trata de un modelo de desarrollo de software en el que debemos de seguir una serie de etapas ordenadas de forma sistemática con el fin de generar un software. Típicamente estos modelos de desarrollo se enfocan en el software empresarial y la mayoría de los autores hacen referencia a aquel software que se desarrolla a la medida de la organización. Pero esto no quiere decir que el resto del software no deba seguir las mismas etapas o fases. A continuación voy a mencionar las etapas y una a una voy a referirme en qué consisten. Tenemos en primer lugar la determinación de problemas, objetivos y oportunidades. En segundo tenemos la determinación de los requerimientos de información. El tercero es el análisis de las necesidades del sistema. El cuarto lo llamamos diseño del sistema recomendado. El quinto será desarrollo y documentación del software. El sexto, prueba y mantenimiento del sistema. Y el séptimo, implementación del sistema. Hablemos primero de la determinación de problemas, objetivos y oportunidades. En esta primera fase del ciclo de vida, el analista se ocupa de identificar problemas, oportunidades y objetivos. Cuando identificamos un problema como analista puede ser por varios aspectos. Uno es cuando el usuario se queja de un sistema que por más que le han dado mantenimiento llegó al punto que no cumpla con las necesidades del negocio y el analista debe definir qué mejoras hacer o si se necesita un cambio de sistema, uno nuevo. El otro es cuando el analista se convierte en un observador de los procesos e identifica un problema, es decir, un agente de cambio. Identificar oportunidades son situaciones que el analista considera susceptibles de mejorar, utilizando sistemas de información computarizados, como ya sabemos. Por ejemplo, la posibilidad de mejorar el hardware de computadoras por la necesidad misma de los sistemas. Por un cambio de política de seguridad que se aprovecha de adquirir una base de datos más robusta, como por ejemplo Oracle. El aprovechamiento de las oportunidades podría permitir a la empresa obtener una ventaja competitiva. Para que esta fase se dé con éxito requiere que el analista se vuelva un observador objetivo a continuación en conjunto con otros miembros de la empresa, que están asociados a las áreas que se investigan. El analista deberá con precisión determinar cuáles son los problemas. La identificación de objetivos también es una parte importante de esta primera fase. Nosotros debemos averiguar lo que la empresa trata de conseguir. Luego podrá determinar si los sistemas o aplicativos pueden contribuir a que el negocio alcance sus objetivos. Por eso es importante que el analista conozca el negocio. En esta fase las actividades consisten en entrevistar a los encargados de coordinar a los usuarios, sintetizar el conocimiento obtenido, estimar el alcance del proyecto y documentar los resultados. El resultado de esta fase es un informe de viabilidad que incluye una definición del problema y un resumen de los objetivos. A continuación, la administración con este informe decide si sigue o no con el proyecto. Este informe de viabilidad será la próxima clase que lo explicaremos. Bueno, definimos la segunda fase, determinación de requerimientos. Esta fase consiste en recabar información de lo que el cliente necesita para hacer funcionar el sistema.
En base a ello, el analista traduce esos requerimientos en especificaciones que van a ser para el sistema. Esta fase es de vital importancia si no se recaban bien los requerimientos. El sistema estará totalmente alejado de lo que el usuario desea o persigue. El analista se esfuerza por comprender la información que necesitan los usuarios para llevar a cabo sus actividades. Esto implica interactuar con el usuario directamente. A veces el usuario mismo no tiene bien claro lo que desea del sistema. Por eso yo recomiendo, aunque se utilice un mayor tiempo en esta fase, al final se ahorrarán muchos dolores de cabeza dentro del desarrollo del sistema. Los implicados en esta fase son el analista y los usuarios, por lo general los trabajadores y gerentes del área de operaciones. En caso exista un sistema al respecto, el analista necesita conocer los detalles de las funciones del sistema actual. Por ejemplo, el quién significa la gente involucrada. El qué, la actividad del negocio. En dónde, el entorno donde se desarrollan las actividades. El cuándo, el momento oportuno. Y el cómo, la manera en que se realizarán los procedimientos actuales del negocio que se estudia. A continuación debemos preguntar por qué se sigue utilizando el sistema actual. Podrían haber buenas razones y es importante tomarlas en cuenta para el nuevo sistema. Luego pasamos a la tercera etapa, análisis de las necesidades del sistema. La siguiente fase que sigue el analista tiene que ver con el análisis de las necesidades del sistema. Para ello se cuenta con herramientas y técnicas especiales que auxilian al analista en la determinación de los requerimientos. Una de estas es el diagrama de flujos, que sirve para graficar las entradas de los procesos y la salida de las funciones que realiza la empresa. Luego, construimos el diccionario de datos a través de la información que acabamos de levantar y en ella generamos la parte de lo que es la estructura o la naturaleza de los mismos datos. En esta fase también se analizan las decisiones estructurales que se hayan tomado. Las decisiones estructurales son aquellas en las cuales se pueden determinar las condiciones, las alternativas de condición, las acciones y las reglas de acción. Podremos utilizar árboles de decisión. En este punto del ciclo de vida, el analista prepara una propuesta de sistemas que sintetiza sus hallazgos, proporciona un análisis de costo-beneficio de las alternativas y ofrece, en su caso, recomendaciones sobre lo que se debe hacer. Si la administración de la empresa considera factible algunas de las recomendaciones, el analista sigue adelante con la siguiente etapa. La siguiente etapa se llama diseño del sistema recomendado. En esa etapa el analista utiliza la información recopilada en las primeras fases para realizar el diseño lógico del sistema de información. Se diseñan procedimientos precisos para la captura de datos que aseguren que los datos que ingresan al sistema de información sean los correctos. Se facilita la entrada eficiente de datos al sistema mediante técnicas adecuadas de diseño de formularios y pantallas. Otro elemento que se incluye en esta fase es la concepción de la interfaz de usuario, que forma parte del diseño lógico del sistema. Como todos sabemos, la interfaz gráfica sirve de conexión al usuario con el sistema y por tanto es sumamente importante. Si tenemos una buena interfaz gráfica, el usuario se sentirá cómodo al utilizar el sistema. Eso nosotros lo llamamos la medida en la parte de lo que es usabilidad. ¿Qué tan fácil percibe el usuario el uso del sistema? Entre ellos podemos citar las interfaces que sirven para el uso de teclado, los menús en pantalla y otras interfaces gráficas de usuario que se manejan a través de un ratón o una pantalla sensible al tacto. También se incluye el diseño de bases de datos que almacenarán gran parte de los datos indispensables para los encargados de tomar las decisiones en la organización. En esta fase también el analista interactúa con los usuarios para diseñar la salida, en pantalla o impresa, que satisfaga las necesidades de información de los usuarios. Y por último, el analista debe diseñar controles y procedimientos de respaldo que protejan al sistema y a los datos y producir especificaciones de programas para los programadores. Cada uno debe de contener esquemas para la entrada y salida, especificaciones de base de datos, archivos, podemos incluir árboles o tablas de decisión, diagramas de flujo.
Seguimos con la fase de desarrollo y documentación del software. En esta fase el analista trabaja de manera conjunta con los programadores para desarrollar cualquier software. Entre las técnicas estructuradas para diseñar y documentar software se encuentran los diagramas de estructura, el pseudocódigo. El analista se vale de una o más de estas herramientas para comunicar al programador lo que requiere programar. El analista también trabaja con los usuarios para desarrollar documentación efectiva para el software, como manuales de procedimientos, ayuda en línea y sitios web que incluyen respuestas a preguntas frecuentes. La documentación indica a los usuarios cómo utilizar el software y lo que deben hacer en caso de que surjan problemas derivados de este uso. En cuanto a los programadores, en esta fase desempeñan un rol clave porque diseñan, codifican y eliminan errores sintácticos de los programas. La siguiente sería la fase de prueba y mantenimiento del sistema. Antes de que pongamos a funcionar el sistema, es necesario probarlo. Es mucho menos costoso encontrar los problemas antes que el sistema se entregue a los usuarios. Una parte de las pruebas la realizan los programadores solos y otra la llevan a cabo de manera conjunta con los analistas de sistemas. Primero se realiza una serie de pruebas con datos de muestra controlados para determinar la precisión, cuáles son los problemas, y posteriormente se realiza otra con datos reales del sistema actual. El mantenimiento del sistema de información y su documentación empieza en esta fase y se llevan a cabo de manera rutinaria durante su vida útil. Gran parte del trabajo habitual del programador consiste en el mantenimiento y las empresas invierten enormes sumas de dinero, que eso lo vamos a ver muy aparte en otro tema. También ustedes deben de saber que el sistema es puesto a prueba siempre. ¿Y quién lo prueba? Son los usuarios que utilizan el sistema. Por eso mismo siempre van a salir, aún en puesto en marcha, varios errores dentro del contexto de programación, porque nunca se puede alcanzar todas las pruebas necesarias para el código, para las partes de lo que son las clases, los métodos. Eso lo vamos a explicar posteriormente. La otra fase es la implementación y evaluación del sistema. Llegamos a la última fase del desarrollo de sistemas y aquí el analista participa en la implementación del sistema. Se capacitan a los usuarios en el manejo del sistema. Parte de la capacitación la imparten los fabricantes, pero la supervisión de esta es responsabilidad del analista. Agreguemos que el analista tiene que planear una conversación gradual del sistema anterior al actual. Este proceso puede incluir la conversión de los datos a la base nueva, si hemos cambiado de plataforma, la instalación de equipo y la puesta en producción del nuevo sistema. Se menciona la evaluación como la fase final del ciclo de vida. En realidad la evaluación se lleva a cabo durante cada una de las etapas. Debemos hacer notar que con frecuencia el trabajo de sistemas es cíclico. Cuando un analista termina una fase del desarrollo, los sistemas así pasan a la siguiente. El seguimiento de un problema podría obligar al analista a regresar a la fase previa y modificar el trabajo realizado. Por último, podemos ver el impacto de mantenimiento. Después de instalar un sistema se le debe dar mantenimiento, es decir, los programas tienen que ser modificados y actualizados cuando lo requieren. Según estimaciones realizadas, los departamentos invierten entre el 48 y el 60% del tiempo total del desarrollo de sistemas. Queda muy poco tiempo para el desarrollo de nuevos sistemas. Conforme se incrementa el número de programas escritos, también lo hace la cantidad de mantenimientos que requieren. El mantenimiento se realiza por dos razones. La primera es la corrección de errores del software. No importa cuán exhaustivamente se pruebe el sistema, los errores se cuelan en los programas. La otra razón para el mantenimiento del sistema es la mejora de las capacidades del software en respuesta a las cambiantes necesidades de una organización, que por lo general tiene que ver con alguna de las tres siguientes situaciones. 1. Con frecuencia después de familiarizarse con el sistema de cómputo y sus capacidades, los usuarios en este caso requerirán características adicionales, y es lógico, ellos no sabían qué tantas herramientas podrían obtener. Digamos un ejemplo, ellos quieren una búsqueda por
por nombre de la persona, pero cuando ven la herramienta se les ocurre además hacer por otro tipo de búsquedas. Segundo, el negocio cambia con el tiempo, todo negocio va cambiando, se va mutando, va cambiando la visión, los objetivos o por situaciones externas. Los negocios tienen que ir cambiando por cuestiones de impuestos, de leyes, de reglas, entonces ellos se van modificando. Y tercero, al hardware y al software que cambian a un ritmo acelerado. Para terminar, veamos algunos inconvenientes de este modelo. En primer lugar, es raro que los proyectos reales sigan el flujo secuencial propuesto por este modelo. Aunque el modelo lineal acepta repeticiones, lo hace en forma indirecta. Como resultado, los cambios generan confusión conforme el equipo de proyecto avanza. Si nosotros encontramos un error de diseño, ya en la parte de implementación se imaginan todo lo que hay que retroceder, el tiempo y el costo que implicará. Segundo, a menudo es difícil para el cliente enunciar de forma explícita todos los requerimientos. Este modelo necesita que se haga y que tiene dificultades para aceptar la incertidumbre natural que existe al principio de muchos proyectos de sistemas. Y tercero, el cliente debe tener paciencia. No se dispone de una versión funcional del o los programas hasta que el proyecto, es decir, el sistema está muy avanzado. Un error grande sería desastroso si se detectara hasta revisar el programa en funcionamiento. Bien, queridos alumnos, hemos terminado esta clase. Espero que si tienen dudas participen en el foro de consulta de esta semana. Buenas noches.